Buenas noches. Se abre la sesión. Señoras y señores, queridos amigos, queridos alumnos, en principio tengo que comunicar una nota de tipo, digamos, administrativo. El martes día 2 de febrero, el profesor don Miguel Ángel Garrido Gallardo tiene que estar a la misma hora, de 7 a 8, recibiendo al nuevo ministro en el Consejo de Investigaciones Científicas. Estas cosas ocurren porque cambian los ministros, porque el profesor Garrido Gallardo es el máximo responsable, como les dije, de la División de Humanidades, y las cosas pues suceden así. Pero hemos acordado que el día 9 de febrero, el último día, pues hablará de los orígenes de la novela, habrá un amplio descanso y luego hablará de la teoría literaria. Es decir, que el día 9 van dos conferencias amenas, interesantes y divertidas. Como compensación. Como compensación. Y estos problemas pues ocurren cuando, claro, se invita a un señor con responsabilidades pues de alto nivel. En fin, el señor Garrido Gallardo tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quiero hacer dos cosas. En primer lugar, agradecer mucho al profesor Amancio Lavandeira su comprensión, porque, como acaba de decir, resulta que ciertamente hay un simposio de teoría de la literatura en el Consejo en esos días que se clausuraba, porque así lo decidieron fuera de mi competencia, a esa hora, pero en fin, y al que iba a asistir la ministra de Educación y Cultura, y yo ya había hablado con el profesor Lavandeira que yo iba a estar aquí y no iba a asistir a dicha clausura. Pero, como también ha dicho muy bien, se ha producido el relevo y parece una descortesía suma que no esté a recibir al nuevo ministro, que hace la primera visita y la presentación en la sede central del Consejo de Investigaciones Científicas justamente el martes que viene de 7 a 8. De modo que yo les pido a ustedes disculpa porque sé perfectamente que estos ciclos de la Fundación Universitaria Española se caracterizan, entre otras cosas y entre otros rigores, por el gran rigor con que cumplen su calendario siempre. De modo que ustedes me van a disculpar y, como le ha dicho el profesor Lavandeira, lo que haremos es, en la última de estas conferencias, dar dos conferencias, o sea, en horario de 7 a 9 daremos la tercera clase que corresponde a los orígenes de la novela y la cuarta que corresponde a teoría de la literatura, con un descanso de alrededor de 15 minutos entre las dos para que se haga menos fatigosa sí, lo que sea, en torno a lo que sea necesario para descansar, ¿no? Para descansar y fumarse un cigarro los que sean fumadores y reincorporarnos a la última clase. De modo que, ya saben ustedes, y por favor a compañeros, que eso siempre ocurre, que si la gripe, que si una incidencia, que están viniendo al ciclo, pero que hoy justamente no están aquí y ustedes conocen, por favor también se lo comunican. Y, sin más preámbulos, tenemos que introducirnos hoy en el apartado correspondiente a la aportación de Menéndez Pelayo al teatro del siglo de oro, al teatro de la Edad de Oro, a la historiografía de la literatura española que corresponde al teatro del siglo de oro. El contexto, siguiendo el mismo esquema de la clase anterior, el contexto en que se produce estas aportaciones de Menéndez Pelayo al teatro del siglo de oro es exactamente el mismo que ya anuncié cuando hablábamos de la lírica. A saber, Menéndez Pelayo, con 21 años, con una exención de la norma que ha conseguido don Alejandro Pidal del rey Alfonso XIII, se presenta a la oposición en la Universidad entonces Central, hoy Complutense de Madrid, la única que otorgaba el título de doctor en aquellos tiempos. Se presenta a la oposición y en esa oposición lo que tiene que demostrar el candidato
es sobre todo que está en condiciones de explicar un programa completo de la asignatura. Con motivo de este ciclo he tenido la oportunidad de visitar el archivo de Alcalá de Henares, que es un archivo enormemente interesante, el archivo de la Administración, que muchos de ustedes, los que sean más propensos a los aspectos históricos, conocerán, que es muy interesante porque uno puede cotillear todo lo que quiera, es como el gran cotilleo. Si las oposiciones es el deporte nacional, pues fíjense ustedes lo que es entrar en el archivo donde, con unos años de lapso de tiempo en que son más o menos reservadas o secretas, uno puede ver qué han dicho cada uno de los miembros del tribunal sobre el candidato, qué ha dicho el candidato, qué ha presentado para defenderse, etcétera, etcétera. Y en estas oposiciones de Menéndez Pelayo, a cuya documentación accedí por un prurito de exactitud, porque, como les dije el otro día, uno de los compositores era el célebre don José Canalejas. Don José Canalejas, que luego fue presidente del Consejo de Ministros y del que, como también les dije al principio de la clase anterior, hay que testimoniar, pues, en fin, la entereza moral que supone que después de que se enfadó muchísimo en aquella oposición, presidiendo una sesión en el Senado como presidente del Consejo de Ministros, reconociera la enorme valía de Menéndez Pelayo, la enorme superioridad de Menéndez Pelayo, que hizo que se le diera esta oposición con toda justicia y que se justificara la exención de norma que le había conseguido para examinarse con 21 años, como digo, don Alejandro Pidal. Y en esta oposición se ve claramente cómo Menéndez Pelayo lo que intenta mostrar, aparte de su inmensa sabiduría al tribunal, es que está en condiciones de explicar, era muy de la época, de explicar todo el programa de la asignatura. Y explicar todo el programa de la asignatura es explicar con la tripartición de los géneros, de las formas naturales que llamaba Goethe, de los tres grandes géneros que convencionalmente desde el 18 se admiten como tipos fundamentales de la literatura, explicar toda la épica, toda la lírica y toda la dramática. Para explicar toda la lírica acomete el trabajo que les decía el día anterior. Para explicar la épica hace un diseño de estudio de poesía épica que nunca pudo llevar a cabo, y para explicar la dramática empieza una serie de trabajos que van a ser hoy el objeto de nuestro comentario y de nuestra reflexión. Está por consiguiente inserto esta aportación de la literatura dramática en el contexto de la historia de la literatura española y por consiguiente con las mismas intenciones y los mismos presupuestos que veíamos en la clase anterior. Pero aquí, en fin, también se ve la limitación de Menéndez Pelayo, limitaciones de Menéndez Pelayo que ilustran, en este primer apartado dedicado a la biografía, que ilustran cómo Menéndez Pelayo es como todos los humanos y todos los humanos como Menéndez Pelayo, y cómo la vida académica pues de finales del siglo XX es como la vida académica de principios del siglo XX y de finales del siglo XIX, y no sé si como la del hombre de Atapuerca, porque entonces no había vida académica. Pero ciertamente Menéndez Pelayo es de estos autores que, como quieren empezar todo por sus antecedentes, les pasa lo que le pasaba a aquel profesor mío de filosofía, en que tenía que explicar filosofía de la edad contemporánea. Y entonces, para explicar filosofía de la edad contemporánea, moderna, empezaba por el siglo XV. Y empezaba con una lección de antecedentes. Y ya llevábamos 3/4 partes del curso, y yo, que era el delegado, me acerqué, en fin, comisionado por los compañeros, para decirle, mire, don fulano, como vamos dando esta materia, no vamos a llegar al final del programa. Y me dijo, y era un tipo así raro, ¿no? Me dijo, sí, pues eso estoy viendo yo, que no vamos a llegar al final del programa, es que vamos fatal, es que no vamos a llegar al final del programa.
Pero claro, es que las cosas son como son y son lentas y no sé yo cómo hacer. Digo, sí, pero mire usted, es que yo quisiera que se fijara usted en una cosa, ¿no? Que es que esto es historia moderna y ha empezado usted, finales, el descubrimiento de América, etcétera, finales del siglo XV. Pero como empezó por los antecedentes, empezamos por el XIV y en estos momentos no sé si se ha dado cuenta que nos está explicando el siglo XI. Ya, pues tiene usted razón, qué cosas, ¿no? Bueno, pues en Menéndez Pelayo, con ese afán globalizador que, recuerden ustedes, hace que tenga que explicar toda la literatura de la península ibérica, España en el sentido de la Hispania de los romanos. Y por consiguiente, la producción en catalán, en portugués, etcétera, Vicente, lo que quieran ustedes. Por otra parte, los antecedentes en el mundo latino que piensan que el latino hispano, el latino hispano es un español. Y luego, esos antecedentes con todas las ramificaciones de literatura comparada, hace que en ninguna de sus obras, de estas magnas obras que suponen la mayor aportación, insisto, del último siglo a la historiografía de la literatura española, que ninguna haya llegado al final. Esa es una limitación que una y otra vez habremos de repetir. Claro está que en el caso del teatro y muy particularmente en el caso de su aportación fundamental, quizás la obra más importante desde el punto de vista de la historiografía literaria, la obra más importante de Menéndez Pelayo, sus estudios y ediciones del teatro de Lope de Vega, el que dejara inconclusa la obra no es solo por una razón de lo inabarcable de un dramaturgo al que se le atribuyen alrededor de 1.500 comedias, desde luego más de 500 están perfectamente censadas, sino también por un incidente que comentaremos a continuación. Pero bien, estamos ante cómo se plantea Menéndez Pelayo el estudio del teatro español. Y el estudio del teatro español está visto por don Marcelino desde el punto de vista estrictamente del estudioso de la literatura, pero también desde el punto de vista del historiador, desde el punto de vista del moralista, desde el punto de vista del estudioso de las ideas. Porque con total acierto, a mi juicio, Menéndez Pelayo piensa que estos aspectos no son disociables. Y justamente al hilo de su biografía se van produciendo las aportaciones a uno o a otro de los puntos de los géneros literarios que había previsto en su oposición. En 1880, don Marcelino es elegido académico de la Real Academia Española. Había nacido en 1856, don Marcelino es elegido, es el más joven, el académico más joven de todos los tiempos. Y en 1881 se celebra el centenario de Calderón. Calderón, 1681, se celebra, 1881, el segundo centenario de Calderón. Y a don Marcelino se le encarga una conferencia, un ciclo de conferencias, como este, en la... En fin, pero era don Marcelino, o sea que la fundación es tan digna como el Ateneo, pero el conferenciante no es tan digno como don Marcelino, ustedes aguantarán. Pero en fin, como es justamente un ciclo de... Ahora dudo si fueran 3 o 4 conferencias, pero están publicadas y las tengo recién leídas, como es natural, con motivo, digo, del segundo centenario de la muerte de Calderón y encargado por una organización de tipo cultural que se llamaba la Unión Católica. Escribe estas conferencias sobre Calderón, en las cuales valora la significación de don Pedro en el conjunto del teatro áureo y, como insistiremos una y otra vez a lo largo de la clase, y donde pone de manifiesto que en su gusto personal Lope es muy superior a Calderón. Fíjense que en las justificaciones explícitas que da don Marcelino no parece
que haya unas claves para que se pueda decir que esta conclusión es incontestable. Lo que ocurre es que a don Marcelino, y eso lo humaniza, que a don Marcelino, como a cualquier crítico literario de los que ha habido a lo largo de la historia de la cultura, le ocurre que también tiene gustos personales como cada hijo de vecino. Lo que ocurre que cuando uno es un crítico literario, tiene también capacidad para teorizar y justificar con claves de la teoría y de los principios de crítica literaria aquello que son sus gustos. Es lo que le ocurre, por ejemplo, a Larra cuando justifica un tipo de teatro que no tiene nada que ver con el teatro neoclásico, en virtud de las reglas del neoclasicismo que él acepta porque son la preceptiva literaria del momento. O mucho más reciente es lo que le ocurre en este siglo XX al gran teórico de la teoría literaria marxista, Georgi Lukács, cuando, en contra de sus convicciones más firmes, defiende la comedia humana de Balzac y tiene que buscar un artilugio para decir que es una gran obra, la comedia humana, porque a él le gusta, cuando realmente Balzac es un realista y partidario del Ancien Régime y que por consiguiente dentro de su preceptiva va justamente en contra del sentido de la historia que él es el que explica, según esta preceptiva, digo, no es la verdad, el que explica la calidad de una obra literaria. Tenemos pues que la aportación de don Marcelino, toda la aportación al teatro áureo, hay un conocimiento, como veremos, muy sugerente, muy perspicaz, de lo que es la comedia, la llamada luego comedia española como género, y dentro de esta descripción, una apasionada defensa absolutamente hiperbólica, con matices, como también diremos, de lo que supone el teatro de Lope de Vega. En el 88 empieza, por encargo de la Real Academia, de la que acababa de ser miembro de número, en fin, hace unos años, la antología de los poetas líricos de la que hablamos en la clase anterior. En 1889 entra como bibliotecario interino de la Real Academia de la Historia y se pone en contacto directo con los archivos de los cuales podría sacar tantos datos para la determinación de la autoría dudosa de tantas comedias de Lope, y recibe el encargo de la Real Academia Española de dirigir una edición completa de las obras de Lope de Vega. Como ustedes saben, las obras una edición completa de las obras de Lope de Vega no se ha hecho nunca, no se ha hecho todavía nunca, al final haré alguna postilla, no se ha hecho todavía nunca, por más que algún político haya dicho ya hace algunos años y dio la vuelta al planeta que él con 14 años ya había leído las obras completas del Fénix de los Ingenios. Pero en fin, estas son cosas que se dicen sin justificación a veces. Es elegido también en este año miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, lo que explica, por otra parte, el subrayado del aspecto del estudio moral e ideológico de estas obras de Lope de Vega que ha empezado justamente este mismo año. En el 92 es confirmado como bibliotecario de la Real Academia de la Historia. En fin, está ahí en la calle León, de donde se cuentan tantas anécdotas, probablemente todas falsas, pero en fin, de ahí pues, tan cerca de donde está aún hoy el convento de las Trinitarias, que guarda la tumba de Cervantes y donde fue monja una hija de Lope de Vega. Y la falsa casa de Lope de Vega que hay ahora, que mantiene la Real Academia Española, pero que es muy interesante porque es una casa que, si no fue la casa de Lope de Vega, mereció serla, y que además está con muebles de época, de manera que se entra por los ojos como era una casa de los grandes escritores de la Edad de Oro que coincidieron en ese barrio en una gran cantidad.
Pero, y aquí viene el incidente que tiene que ver con sus estudios de Lope de Vega, en 1898, a la muerte de Tamayo y Baus, ha ocupado la vacante de director de la Biblioteca Nacional y se pone a dirigir la revista de Archivos y Bibliotecas. Eso le da una gran notoriedad. Por otra parte, esta dirección de archivos y bibliotecas, lo mismo que decía antes en cuanto al aspecto moral, a su interés por el aspecto moral de la literatura, hace que, con una verdadera revolución desde el punto de vista de la anecdótica, que es la que esta revista inicia con don Marcelino, hace que empiecen a tenerse un cuidado muy especial, en la línea de que hablábamos el otro día en la conferencia sobre don Pedro Saiz Rodríguez, sobre la edición de esta inmensa pléyade de obras que en un gran número eran de atribución absolutamente insegura, y que en esta consulta de los archivos desarrolla Menéndez Pelayo una connaturalidad con las obras de Lope de Vega que hace que descubra cuáles son y cuáles no son, en fin, muchas veces sin suficientes datos concluyentes, y que luego, cuando el dato concluyente en la investigación de archivos que se ha continuado ha aparecido, ha confirmado absolutamente lo que don Marcelino se decía. Esa gran notoriedad que tiene ya don Marcelino, que ingresa en el 1801 en la Academia de Bellas Artes, y le entra también la música y el aspecto musical del teatro en las preocupaciones, llega hasta 1906. En 1905, don Marcelino había empezado a escribir Los orígenes de la novela, y vamos a ver, ayer estuve a punto de ahogarme por una pipa de girasol que ingería en el momento que hablaba con don Amancio, y espero que ahora no me ahogue por una flema. Digo que en 1905 estaba preparando Los orígenes de la novela, y ya en 1906 aspira a ser director de la Real Academia Española. Piensen ustedes que estaba escribiendo la antología de poetas líricos, que se había puesto a hacer la obra que la Academia no ha llegado a concluir nunca, de la edición de las obras de Lope de Vega, y que él pensaba que tenía sobrados motivos para aspirar a este puesto. Tenía que suceder en este puesto de director al conde de Cheste, y se presentaba don Alejandro Pidal, el que le consiguió la exención de la que antes hablaba, se presenta a director de la Real Academia Española. Frente a don Alejandro Pidal, que tenía todos los requisitos tradicionales, entre otras cosas, pertenecer a la nobleza para ser director de la Española, presenta Jacinto Octavio Picón y Benito Pérez Galdós, o sea, la izquierda más izquierdosa de entonces, al reaccionario más reaccionario de entonces, el joven Menéndez Pelayo, lo presentan a director. Lo presentan a director, y hay una visita a don Alejandro Pidal de Pío Baroja, de una comisión en que estaban gente como Pío Baroja, García Morente, el de la primera etapa, Manuel Azaña, Rafael Salillas y otros, que intentan que don Alejandro no se presente, que don Alejandro Pidal no se presente. Don Alejandro Pidal se presenta, y don Marcelino Menéndez Pelayo logra 3 votos, lo cual ha sido un consuelo inconmensurable para todos los que a lo largo de la historia de la Academia, hasta hace 2 semanas, han ido logrando 3 votos. Pero que para todos estos ha sido consuelo, pero no para don Marcelino, que se deja llevar de su carácter, y se produce un enfado radical con la Academia, hasta tal punto que deja todos los encargos que la Academia le había hecho. Deja todos los encargos que la Academia le había hecho, deja de publicar los estudios de las obras de Lope de Vega, y se centra en los trabajos de la Academia de la Historia,
que para compensarlo, esto también es una regla bastante frecuente del último siglo y pico, que para compensarlo lo nombra director en 1909. De su aportación dramática, resulta que los estudios sobre el teatro de Lope de Vega, que es lo principal, contiene 13 volúmenes, en el primero de los cuales, publicado en 1890, en el primer año del encargo, se edita la nueva biografía de Cayetano Alberto de la Barrera, a la que Menéndez Pelayo pone unas adiciones que básicamente consiste en la publicación de un epistolario inédito. En los siguientes tomos se publican autos y comedias, precedido de los correspondientes estudios preliminares, de los correspondientes prólogos. Y quedan por salir los tomos 14 y 15, que estaban preparados, pero en los que ya no se incluye estudio alguno. Por más que se le instó a Menéndez Pelayo, se negó a escribir una línea más. Bonilla y San Martín y Miguel Artigas, sus editores, como decía en la clase anterior, publican entre 1919 y 1927 todos los prólogos de estas obras de Lope de Vega publicadas, que constituyen 6 volúmenes y más de 2000 páginas en total. Luego, estas obras pueden verse en la edición nacional que sigue Artigas y que luego sigue Enrique Sánchez Reyes y Balbín, como también le dije en la clase anterior. De estos tomos, de estas más de 2000 páginas, en estas más de 2000 páginas, faltan las notas sobre las 29 comedias novelescas correspondiente a los volúmenes 14 y 15, y los prólogos de las comedias caballerescas, fabulosas, románticas, de embrollo y de costumbre. Al hablar de comedia romántica, entiendan ustedes que romanticismo no está empleado en el sentido técnico de la ideología del siglo XIX, sino en el sentido conversacional, como en el que decimos ahora de que una obra literaria, que un poema o que una obra teatral es muy romántica. Si pasamos de las aportaciones y del cuadro en que las aportaciones se hicieron a una cierta valoración de cuáles fueron estas aportaciones, a una cierta descripción de las mismas, tenemos en primer lugar, sin duda, la edición de cerca de 200 comedias, alrededor, no cerca, no se puede ser incluso más, alrededor de 200 comedias y cerca de medio centenar de autos. Son comedias y autos de asuntos religiosos, históricos, de leyendas y tradiciones españolas y, como acabo de decir, los 10 volúmenes de comedias novelescas. Este ingente material se estudia desde todos los puntos de vista. Se estudia en sus fuentes y transformaciones, en la descripción de la estructura compositiva, en la pintura de la instancia psicológica de los personajes y, en fin, constituyen un gran estudio global sobre ese elemento del corpus universal, del corpus de la literatura universal, que tiene una enorme importancia y que llamamos la comedia española. De todas las aportaciones, aparte de las que luego veremos sobre Lope de Vega en la edición de sus obras y que luego fueron los estudios sobre Lope de Vega en estos volúmenes, hay opiniones, apostillas, referencia en los estudios de crítica literaria cogidos de aquí y allá en los 6 volúmenes de la edición nacional, y hay también aportaciones en obras tan diversas como en Horacio en España, como en la misma antología de poetas líricos o en los orígenes de la novela y en sus estudios sobre la Celestina.
Él se pregunta por los rasgos que definen la comedia española. Los rasgos que definen la comedia española que constituye una preocupación que en terminología contemporánea llamaríamos de poética. Porque ¿cómo se define un género literario? Un género literario se define mediante una determinación temática de qué trata y una configuración, que es una configuración también formal, cómo trata lo que trata. Y además se define en relación con un momento histórico. Los que de aquí son alumnos míos recuerdan que yo insisto muchísimo en clases de teoría de la literatura, que hoy, a finales del siglo XX, nadie podría escribir en serio un poema que empezara diciendo «Oh las damas, amor, oh gentileza de caballero canto enamorado». ¿Sí? Haría suscitar la sonrisa. Y en Cercilla lo escribió rigurosamente en serio. ¿Por qué? Porque en cada momento histórico, mientras que los problemas fundamentales del ser humano son los mismos, las modulaciones de estos problemas y el modo de expresarlos son distintos. Y solo es posible expresar de unos determinados modos que son compatibles con el momento histórico, y es imposible, salvo que se convierta ya en otra cosa, en pastiche o en ironía, expresar esas mismas realidades en moldes que son o pasados, o si quieren ustedes, como pasa muchas veces, ocurre muchas veces con la literatura de vanguardia, son futuros, pero que todavía están fuera de tiempo y que por eso no pueden recabar la aceptación del público de ese momento. ¿Cómo es, pues, o cuál es, en terminología que no es la de Menéndez Pelayo, pero sí sería la de hoy, la forma del contenido de esta comedia española? Pues dice Menéndez Pelayo que esta comedia española temáticamente se configura como una comedia católica, como una comedia monárquica, como una comedia familiar. En cuanto a estos valores, como diremos al final de esta clase, son blandidos como bandera y como espada por el propio Menéndez Pelayo, le han valido el ninguneo de toda una historia cultural posterior. En cuanto que resultan una percepción absolutamente objetiva de qué supone, independientemente de lo que uno quiera pensar, la comedia española, es sencillamente una descripción absolutamente ajustada. Ciertamente que al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, pueden ser unos versos emblemáticos, solo pueden ser unos versos emblemáticos en una sociedad que acepta estos valores del catolicismo en su expresión tridentina, de una monarquía que no se pone en cuestión en un momento. Dice don Marcelino Menéndez Pelayo de Lope de Vega que las comedias del teatro, y no solo de Lope de Vega, que comedias como Fuenteovejuna no son comedias revolucionarias porque ni el escritor, ni el receptor, ni el público tenían unas claves para de ahí sacar unas conclusiones que los llevaran a quemar edificios por la calle. Y dice don Marcelino, otra cosa sería un fenómeno parecido en nuestro tiempo. Se está refiriendo a su tiempo, no al nuestro. En el nuestro yo creo que tampoco pasaría nada por nada, porque estamos otra vez en una cierta época, me parece a mí, de atonía cultural, pero no es el tema de la conferencia de hoy. Sí, resulta que estos tres ejes temáticos configuran, con subrayados distintos entre un auto sacramental, o el alcalde de Zalamea, o el caballero de Olmedo, o Fuenteovejuna, pero eso es un denominador común temático. Un denominador común temático que se integra
en un esquema teatral en el que tenemos un conflicto, en fin, la dama que aparece en estas obras es normalmente la hija soltera, y es la hija soltera porque otra institución que vinculada directamente a esta concepción del mundo es la institución familiar. Ciertamente en algunas de las comedias sale una madre de familia, y en las pocas comedias en que sale una madre de familia está tratada, pues, en fin, no quiero de ninguna manera que se me interprete esto de mal, pero está tratada como la Madrecita María del Carmen de Manolo Escobar, un altar tengo en mi pecho ardiente, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, 3 quizás, en que resulta que es una pícara capuchina la tal madre de familia, la desgracia que se abate sobre el universo creado por el artista es absolutamente cósmica. Bien, esto está en este tipo o esta concepción del mundo está montada sobre un conflicto que es un conflicto superficial. Caballero no puede alcanzar a dama, dama no puede alcanzar caballero por un conflicto que es de tipo familiar o superficial, o un conflicto aparente y no real, que termina resolviéndose porque se profundiza y detrás del conflicto hay los grandes lazos del amor y la aceptación del statu quo. En ese sentido, una determinada crítica se ha entretenido en decir si es o no es revolucionaria la comedia española. Desde luego no es revolucionaria, pero tampoco es cuestión de analizarlo aquí, y desde luego no tiene ningún sentido mirado en una perspectiva retrospectiva. Pero este contenido en este modelo temático muy fácil de describir desde un punto de vista actancial, de los actuantes, de los ejes de actuación de la obra dramática, son, y lo estudia Menéndez Pelayo, también claramente un síntoma de la realidad social. Un síntoma de la realidad social. Y si yo decía antes que que salvo en García de Castañar o La Luna de la Sierra no aparece la madre de familia porque está en el trasfondo, hay que decir que la aparición de los distintos personajes en la comedia española suponen un friso que nos dan, también lo decíamos hablando del arcipreste en la lección anterior, que nos dan un conocimiento probablemente más exacto de cuáles son las relaciones sociales en ese momento dado, o por lo menos la relación social cotidiana en ese momento dado, que las crónicas históricas de la misma época. Hay de todos los géneros o todos los subgéneros teatrales que estudia don Marcelino, uno que lógicamente es mucho más intemporal. Me refiero a los autos sacramentales. Los autos sacramentales, o el que escribe con género de pie forzado para el Congreso Eucarístico de Madrid de 1911, evidentemente, y no solo sino el gran teatro del mundo en cuanto a auto, por ejemplo, cualquiera de los que ustedes quieran escoger, supone ciertamente algo mucho más intemporal. Suponen un dogma de fe representado de manera alegórica y que por consiguiente está mucho menos condicionado por lo que sería la forma del contenido propia de una época determinada, según decía antes. Aún así, no hay obra literaria que se escape a esa presentación propia de época de que les hablaba antes. Pero sí hay un continuum, y en el extremo del continuum, en un extremo está la comedia de enredo, en el otro está, lógicamente, el auto sacramental. De la construcción de la comedia española, o en la construcción de la comedia española,
destaca Menéndez Pelayo el peso de la historia. Y le parece a Menéndez Pelayo que la comedia española es más histórica que, por ejemplo, el teatro de Shakespeare. Y esto, además, esta capacidad de poner un momento de la historia y consolidarlo para la posteridad, que es, dice Menéndez Pelayo, muy propio del teatro de Lope de Vega, a él le parece esta constitución de lo que él llama el drama histórico un gran hallazgo. Y justamente esta es una de las razones por las que, por una parte, le parece muy superior Lope de Vega a Calderón y por otra parte le parece muy superior el teatro español al francés o al italiano. En fin, si la comedia española como común denominador está configurada por estos ejes temáticos y por esta simple formulación externa, el resto de las opiniones de don Marcelino se podrían resumir en un entusiasmo, como es muy propio de él, un entusiasmo desbordante por Lope. Lope es, dice, superior a Calderón porque Lope tiene una capacidad enorme que no tiene Calderón, que puede tener más densidad temática para crear algo que en el teatro es fundamental, los caracteres. Lope es, dice por ejemplo en la reseña del libro del hispanista Arturo Farinelli, hay un libro que se publica entonces que se llama Grilparche, un Lope de Vega, Grilparche y Lope de Vega. Grilparche, como ustedes saben, es el gran dramaturgo austriaco, y publica Menéndez Pelayo en la revista de entonces, se llamaba La España, una revista de entonces se llamaba La España Moderna, publica una reseña que posteriormente fue perdón, esto lo estoy diciendo mal, digo, que publica entonces Farinelli una reseña sobre este libro, y entonces Menéndez Pelayo sobre esa reseña viene a decir que Lope de Vega es enormemente superior a Grilparche y que además Arturo Farinelli es un gran hispanista sencillamente porque ha puesto esto de relieve. Como Menéndez Pelayo es desmesurado, no sería extraño, aunque pueda parecer una trivialidad, afirmar que desmesura por desmesura lo que admira el autor de estas 65 tomos que decíamos en la primera clase de Lope de Vega, son esas 1500 obras de teatro. No lo sé, aunque, y esto hay que decirlo una vez más para no dejarse arrastrar por el tópico, que Menéndez Pelayo asegura que muchas de las obras de Lope de Vega están tocadas de provisionalidad, de ligereza, de insustancialidad. Hay que ir a Menéndez Pelayo para encontrar algo parecido a una afirmación que hoy me parece a mí una obviedad, y es que la inmensa mayor parte de la obra de Lope de Vega es lo que hoy podríamos llamar una obra subliteraria. Es el mecanismo externo, este que les decía antes, repetido hasta la saciedad, con unos valores convenidos con el público que va a asistir al teatro, que es exactamente lo que en los años 70 suponía las novelas de Corín Tellado. Pero como Lope es un genio, como Lope, como poeta, ha hecho también grandes cosas, como Lope es autor de algunas de las más grandes obras de teatro del canon español, resulta que la historia de la literatura, en la crítica convencional, tiene que ser unitariamente un genio. Y digo, hace falta ir a un apasionado defensor de Lope de Vega como Menéndez Pelayo para encontrar una afirmación parecida a la que, en fin, sin mayores matizaciones, yo he hecho alguna vez por escrito y me he atrevido ahora mismo a repetir aquí. Una gran parte de esta obra
de Lope de Vega, justamente porque se deja llevar de su propia facilidad, es una obra subliteraria. No voy a meterme aquí en un aspecto de Lope de Vega, de los estudios sobre Lope de Vega, al que el moralista Menéndez Pelayo dedica una comprensiva mirada, que es esa vida azarosa y escabrosa que llevó en Lope de Vega y que luego estudió en tantísimas páginas don Joaquín de Entrambas-Aguas. Dice don Marcelino que es mejor hombre de lo que resulta si nos dejamos llevar solo por los actos externos de su azarosa y pecadora vida. Menéndez Pelayo era muy comprensivo con estas cosas también. Y luego tenemos todas las comparaciones de Lope con los líricos, y entonces él dice, y es verdad, que como Lope es un gran lírico, esas cancioncillas y esos segmentos líricos que incluye en su teatro a veces son de una gran belleza y merecía estar en la antología de poetas líricos. Comparándolo con Lope, con Tirso y con Alarcón y con Shakespeare, dice que le lleva la ventaja. Lope, cito, necesita una rehabilitación solemne, lo dice en la reseña con motivo de la obra de Farinelli sobre Grillparzer, que hace un momento les citaba. Lope es la inspiración histórica, y dice que aunque Tirso escriba el primer drama histórico con su obra La prudencia en la mujer, o Guillén de Castro escriba Las mocedades del Cid, o Calderón La Virgen del Sagrario, el aliento histórico de toda una época se halla en el enorme retablo de Lope de Vega, y seguramente en esto también tiene la razón. Y en fin, dice que Lope es muy superior a Calderón, y viene y hace una afirmación tan excesiva como esta: juzgo que Calderón ha de quedar respecto de Lope en el lugar que ocupa Murillo respecto de Velázquez. Hay toda una tradición, por ejemplo, del hispanismo alemán, los 12 tomos de Hans Flasche, recientemente desaparecido hispanista Hans Flasche, que me parece que atestiguan que esto es una afirmación excesiva. El último libro de Antonio Regalado, el discutibilísimo libro de Antonio Regalado sobre Calderón, viene hoy todavía a poner de relieve que la obra de Calderón, la interpretación de la obra de Calderón y su parangón con la obra de Lope, hemos hablado solo de los dos grandes genios, pero como ustedes pueden presuponer, y lo sabrán de su lectura de Menéndez Pelayo, está salpicado continuamente de citas de todos los autores de la comedia española. Digo que el parangón entre Calderón y Lope es una cuestión todavía todo problema. Al llegar aquí, tenemos que de nuevo decir que si hoy uno quiere estudiar el teatro español del siglo áureo, lo primero que debe hacer es acudir a la obra de don Marcelino. Ciertamente, el proyecto que don Marcelino dejó inacabado en estos momentos se está siguiendo. Y hace unas horas pedía en la biblioteca que me sacaran la edición de las comedias de Lope de Vega, que, inspirada por Alberto Blecua en el Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sacado ya en el año 98, tiene pie de imprenta del 97, en 3 enormes volúmenes con edición de comedias, 3 volúmenes de 2000 páginas cada uno, con edición de comedias, algunas del propio Blecua y de muchos alumnos de su seminario que lo entregan como trabajo de seminario, se corrigen y se editan. Estamos en una época en que probablemente, con seguridad, muchas de las cosas que don Marcelino no pudo hacer a pesar de su capacidad ciclópea, se podrán hacer cuando se trabaja con otros medios mecánicos, como son los ordenadores, pero sobre todo cuando se trabaja en equipo. Pero
Si por un lado todavía tienen ustedes en todas las bibliotecas, y aquí traigo las referencias por si alguien las quiere, las ediciones sobre Calderón y su teatro y los estudios sobre Lope de Vega, que están absolutamente a la mano. Si por otra parte se están haciendo esta edición de las comedias, conviene reparar, para terminar esta clase, en qué pasa, por qué don Marcelino es tan poco citado, si esto es así como digo. Si su aportación es, por un lado, paradigma para seguir hoy, un siglo después, el estudio de la comedia española, y si por otra parte, muchas de sus precisiones, aportaciones y aseveraciones están absolutamente insupérfluas. Y hay un texto que todos ustedes conocen, y el que les voy a recordar algunos párrafos que explican, si no justifican, por qué don Marcelino cayó así, ha caído así para la posteridad. Se trata del brindis, el famoso brindis del Retiro. El 30 de mayo de 1881 se celebraba, con motivo del centenario de Calderón, como decía al principio de la clase, se celebraba un banquete en el Retiro. Aquí, muy cerca de aquí, se celebraba un banquete en honor de los hispanistas que habían venido para el centenario. Algunos de los hispanistas, y sería muy interesante poner en conexión estos hispanistas del año 1881 con los hispanistas de la Asociación Internacional de Hispanistas, que nace en los años 50 y que ha tenido una significación muy parecida. Es muy curioso, pero tampoco es ahora del momento. Alguno de estos hispanistas había hecho algunas afirmaciones de corte liberal, o de corte antiliberal en el sentido de entonces, de corte anticristiano, que le molestaron a don Marcelino. Y don Marcelino, con la copa puesta ya, porque se trataba de los postres, y como saben ustedes, no vivía mal, se levanta y, sin escribirlo, esto es una transcripción, sin escribirlo, dice palabras como esta: yo no pensaba hablar, pero las alusiones que me han dirigido los señores que han hablado antes me obligan a tomar la palabra. Brindo por lo que nadie ha brindado hasta ahora, por las grandes ideas que fueron alma e inspiración de los poemas calderonianos. En primer lugar, por la fe católica apostólica romana que en 7 siglos de lucha nos hizo reconquistar el patrio suelo y que en los albores del Renacimiento abrió a los castellanos las vírgenes selvas de América y a los portugueses los fabulosos santuarios de la India. Por la fe católica, que es el sustratum, la esencia y lo más grande y lo más hermoso de nuestra teología, de nuestra filosofía, de nuestra literatura y de nuestro arte. Brindo, en segundo lugar, y le pega un palo tremendo a los Borbones, que por otro lado le acababan de dar la cátedra, como he dicho. Brindo, en segundo lugar, por la antigua y tradicional monarquía española, cristiana en la esencia y democrática en la forma, que durante todo el siglo XVI vivió de un modo cenobítico y austero, y brindo por la Casa de Austria, que con ser de origen extranjero y tener intereses y tendencias contrarios a los nuestros, se convirtió en portandarte de la Iglesia, en gonfaloniera de la Santa Sede durante toda aquella centuria. Brindo por la nación española, amazona de la raza latina, de la cual fue escudo y valladar firmísimo contra la barbarie germánica y el espíritu de disgregación y de herejía que separó de nosotros a las razas septentrionales. Brindo por el municipio español, hijo glorioso del municipio romano y expresión de la verdadera y legítima y sacrosanta libertad española, que Calderón sublimó hasta las alturas del arte en el alcalde de Zalamea, y que Alejandro Herculano ha inmortalizado en la historia. Miren ustedes, con la percepción de lo que es la tradición española de la Edad de Oro y de cuáles son los contenidos, verdaderos contenidos de la comedia española de los siglos XVI y XVII, don Marcelino
hace una espada flamígera y la blanda. Es una verdad en el sentido histórico y se dedica a dar con la verdad verdadazos. Digamos que por su retórica, don Marcelino se ha ganado bastante del ninguneo que le vino después. Sin embargo, no debemos de ninguna manera caer nosotros en la censura de don Marcelino, y ahora digo la censura en el sentido de omitir de las aportaciones a la cultura de don Marcelino. Fíjense que en estos días, si hablamos de Giner de los Ríos, por hablar de alguien que se oponía a don Marcelino, tendríamos todo tipo de parabienes. Nadie se rasgaría hoy las vestiduras por Giner de los Ríos, y la aportación de Giner de los Ríos a la historia de la cultura española no es parangonable de ningún modo, desde ningún punto de vista, no sé, quizás, sino en la apertura de una línea ideológica en la que no me meto, a la gran aportación de don Marcelino. Tenemos que, yo resumiría lo que quiero decir como frase final de esta conferencia, en que no podemos ser simétricos de los sectarios. Si don Marcelino propendía retóricamente al sectarismo y eso le ha costado caro, resulta que cualquiera que con respecto a él blanda el otro aspecto de toda la verdad se convierte por lo menos en simétrico y debería empezar por condenarse a sí mismo. La obra ingente de don Marcelino, más allá de toda retórica, tiene que seguir viva si tenemos una postura que podría definir o podría denominar de decencia cultural. Muchas gracias. Atención, repito que la conferencia del martes 2 de febrero queda anulada ese día, pero se dará en primera instancia el martes 9 de febrero y después seguirá la teoría literaria. Serán 2 horas cortas de conferencia. Gracias por su atención. Buenas noches. Se levanta la sesión.